En la clase de hoy enlazaremos la planta baja con la planta primera mediante el modelado de escalera. Ajustaremos sus dimensiones, su estructura y su nivel de acabados. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva clase de ArchiCAD. En la clase de hoy es una clase cortita, pero es una clase muy interesante. Es una clase acerca de escaleras. Y vamos a ver cómo construir una escalera. Para ello necesitamos una planta baja y una referencia de planta alta. Sabemos que vamos a tener ahí una viga de final de escalera, que lo haremos en las próximas clases. Pero bueno, para ello vamos a empezar con un ejercicio cortito de escaleras. De una forma intuitiva ya podemos encontrar nuestra herramienta de escaleras a la izquierda, en diseño, como todos los elementos. Tenemos nuestro icono de propiedades en la barra horizontal superior, también lo podemos meter en una capa distinta, le podemos decir si la escalera que suba o que baje, le podemos colocar una barandilla o no. En este caso nosotros no le vamos a colocar barandilla, ya que posteriormente le añadiremos un elemento de herramienta barandilla. También le podemos decir dónde empieza y dónde acaba, esto es pues, de lo más importante dentro de la definición de la escalera, y nos vamos a ir a sus propiedades. Ahí vamos a ver que le podemos decir a qué cota queremos que empiece y que termine la escalera en respecto a las plantas. Bien, también le podemos decir si queremos que empiece con una huella o que empiece con una contrahuella, que termine con una huella o que termine con una contrahuella. Podemos definir nuestro ancho de escalera, el número de peldaños que va a tener y la altura de la contrahuella. También podemos definir una fórmula de escalera para que la escalera sea más cómoda. Podemos decirle también que si la escalera está compensada, con un tipo de giro, etc. Bueno, si nosotros nos vamos ahora, continuamos en el 3D, podemos empezar a construir una escalera de forma intuitiva. Ya hemos visto que lo único que he hecho es pinchar y me aparece una ventana flotante que nos cuenta algo así como tramos, rellanos, si está compensada o no, etc. Entonces, de una forma muy intuitiva, con el Shift pulsado, yo puedo crear una escalera recta. Hago un segundo clic y terminaría mi escalera. De esta forma tan sencilla, con dos clics y con la herramienta escalera. Bien, tenemos construida nuestra escalera y nos podemos ir a la planta baja para ver cómo se representa gráficamente. Ahí tenemos nuestro corte, nuestra línea de corte en planta y nuestras líneas a puntos. Vamos a construir otra escalera, en este caso, en vez del 3D, desde la planta. Con la misma forma en la que hemos trabajado en el 3D, hacemos un primer clic, seleccionamos un número de peldaños y yo ahora, por ejemplo, si pincho en rellano, podría girar hacia la derecha y empezar a construir mi rellano. Cuando decida que he terminado con el rellano, podría continuar con la opción de tramo y dibujar o construir más peldaños. Podría terminar ahí y además ahora podría construir un tramo girado. Y no solo girado en diagonal, sino que incluso le podría dar una circunferencia, un cierto radio a mi escalera. Haría mi último clic y terminaría la escalera con ese número de tramos. Ahí en 3D vemos cómo se ha generado la escalera de una forma muy sencilla y muy intuitiva. Bien, si seleccionamos la escalera, ahí vemos esa línea de guía, también le podemos dar un ancho. Vemos que si cambiamos 1500, como la línea guía azul está a la izquierda, el ancho se me desarrolla hacia la derecha, pero yo le puedo cambiar esa línea al centro y se me distribuiría a ambos lados. La vamos a dejar en la izquierda para mantener todo el ancho hacia la derecha. Bien, con la escalera seleccionada, si nos vamos a sus propiedades, vemos que podemos cambiar un montón de características de nuestra escalera, al igual que los otros elementos de ArchiCAD. Podemos cambiar dónde empieza, dónde termina, podemos cambiar el número de peldaños. Ahí tenemos que se nos cambia la contrahuella también al cambiar el número de peldaños, y ahí podríamos cambiar nuestra fórmula y nuestras restricciones para la escalera. Si nos vamos a estructura, podemos cambiar la estructura de la escalera, le podemos decir que sea monolítica o que tenga una viga central. También le podemos decir que sea una escalera volada o que tenga zancas en los extremos. Lo mismo podemos hacer con el rellano, monolítico, que tenga una viga central, que esté volado o que tenga zancas. Bueno, de momento lo vamos a dejar todo en monolítico, que es más sencillo.
Tramo de monolítica le podemos cambiar el espesor a la estructura y además el material. Yo en este caso voy a elegir hierro, por ejemplo. Si me voy al rellano, exactamente lo mismo. Puedo cambiar su espesor y puedo cambiar su material. Le vamos a poner un material de madera, por ejemplo. Si me voy a acabado, puedo definir los acabados de huella, de contrahuella o de todo el conjunto a la vez, dejando el clic de acabado uniforme. Ahí en huella yo puedo definir distintos parámetros como cuánto vuela, cómo termina el bocel y además el espesor del acabado. Con la contrahuella puedo hacer exactamente lo mismo y en el apartado de vista en planta puedo definir cómo se representa gráficamente en los distintos niveles, la escalera en el piso inferior, en el superior o por encima del piso relevante. Además puedo hacer lo mismo con la vista de planta de techos. Puedo cambiar los tipos de niveles de línea, me puedo ir a la marca de corte y ver cómo lo quiero representar, etc. Bueno, le doy a OK y ya tendríamos nuestra escalera que se me ha actualizado un poquito según los cambios que yo le he dado en el diálogo de propiedades. Bueno, ahí tenemos nuestras dos escaleras bien representadas. Y yo ahora, si me voy a la planta baja, vamos a activar la referencia para empezar a construir nuestra escalera, nuestro modelo. Podemos definir el ancho de la escalera. Pulsando la tecla M, vemos que tenemos 840 milímetros de ancho. Y además, si nos vamos a la planta primera, por ejemplo, con la tecla M pulsada, puedo definir la longitud, 5280. Además podemos conocer que hay una viga donde termina la escalera y si nos vamos a las secciones podemos conocer el ancho de ese acabado, vamos a tener una piedra de 30 milímetros y además vamos a tener un producto de agarre de 10 milímetros. También conocemos que el ancho de la estructura es de 180 milímetros. Además vamos a tener un rellano de 180 milímetros y un rellano que tiene 840 milímetros de ancho. Ahí podemos ver que la escalera empieza y termina a cota 0 de cada piso y tiene 3180 milímetros de altura. Bien, conociendo todos estos parámetros nos vamos a nuestra planta baja y podemos empezar a construir nuestra escalera. A la izquierda en diseño nos vamos a la herramienta escalera, nos aseguramos de que está en la capa correspondiente, es una escalera que sube, no vamos a colocar barandilla y le vamos a decir que empiece a 0 y que termine en 0. Ahí vamos a desactivar barandilla. Además le vamos a decir que empiece con una contrahuella y que termine también con una contrahuella. Definimos el ancho de 840 milímetros y podemos cambiar el número de peldaños a 18. Bien, con todo esto le vamos a decir que la línea guía se sitúe a la izquierda y podemos empezar a construir nuestra escalera. Podemos determinar hasta dónde queremos llegar con el primer tramo, vamos a irnos hasta el peldaño número 9, hacemos un clic y nos vamos a rellano para construir nuestro rellano, siempre dibujando encima de la referencia. Le volvemos a dar a tramo y terminaríamos el tramo en nuestra línea de referencia. Se nos ha quedado detrás, como la mayoría de los objetos cuando los estamos pegando encima del forjado, ya sabemos cómo se hace para buscarlos y ponerlos delante. Bien, ya vemos que hay un rellano en el peldaño número 9 y además si la seleccionamos y nos vamos a sus propiedades podemos empezar a cambiar un montón de características. Vamos a empezar por la primera de ellas, que son las alturas, el número de peldaños y el ancho. Esa fórmula la vamos a dejar tal cual está. Tú puedes investigar un poquito más si quieres conocer todo este tipo de propiedades, pero bueno, vamos a ir pasando rápidamente. Si nos vamos a tramo monolítica, le decimos que es de 180 milímetros de espesor y además va a ser un hormigón armado estructural. En este caso va a ser el material elegido para nuestra escalera. Las conexiones de soporte es importante, le podemos decir qué tipo de corte va a tener la escalera. En este caso le vamos a decir que tenga un corte vertical y además esa distancia de donde empieza el peldaño hacia la estructura es de 50. Respecto al rellano, el espesor del rellano es de 180 milímetros y el mismo material de hormigón armado estructural.
Bueno, nos aseguramos de que tienen 180 milímetros los dos y que en las definiciones del componente monolítico todo lo dejamos en hormigón. Esto es simplemente para la hora de verlo en 3D, que todo se me vea en hormigón. Bien, el acabado le vamos a dar un acabado uniforme tanto a tramo como a rellano y vamos a ver los cambios en la huella. Ya dijimos que esta piedra era de 30 y que del producto de agarre era de 10. Eso lo vamos a dejar en 0, es decir, no está volando, y le vamos a dar a este tipo de bocel con 13 milímetros de radio. La contrahuella vamos a cambiar estos valores, estos espesores, y le vamos a dar a 30 a la piedra y a 10 al producto de agarre. Y en los materiales vamos a elegir esa piedra para el acabado. Vamos a asegurarnos que en la huella, si nos vamos hacia la derecha, vamos a hacer exactamente lo mismo. En los materiales vamos a elegir esa piedra para el acabado de la huella, igual que en la contrahuella. Bien, podemos ir por sus distintas características, ir cambiando distintas opciones. ¿Cómo lo vamos a representar? Bien, lo podemos representar por encima del piso relevante y además lo podemos representar de distinta forma en el piso en el que se encuentra la escalera, desde el que arrancamos. En este caso, la planta baja. Podemos indicarle si queremos que haya línea de paso o no. Si nos vamos a red y estructura, podemos cambiarle también las plumillas, aunque yo recomiendo cambiar todas las plumillas de golpe, lo veremos en clases posteriores. Ahí tenemos distintas características, cómo se ve en la planta desde la que arranca la escalera. Además le podemos decir si queremos numeración o no. Yo en este caso sí me interesa ver los números de los peldaños, pero le voy a quitar la descripción. ¿Vale? La descripción en ese caso era la fórmula. Si me voy a descripción, yo puedo definir la descripción que quiero ver. Ahí lo tenemos en el centro. Me vuelvo a ir a línea de paso, puedo definir el tipo de flecha. Ahí la marca de corte exactamente lo mismo, la plumilla para la marca de corte, que vamos a ver por encima, por debajo, etc. Le damos a OK. Y bueno, ya se nos están cambiando todas estas características que hemos definido en el diálogo de propiedades. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.